Hola a todas y todos. Mi nombre es Karen González Correa, fundadora de Benditas Emociones. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de videos o audios, ya que van a estar disponibles tanto en YouTube, en Benditas Emociones, como también en un podcast de Spotify que estoy creando para ustedes. Entonces, primero que todo, vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, acerca de fibromialgia. Primero que todo, les voy a estar contando mi historia, por qué me estoy dedicando a esto actualmente, que es a partir básicamente de mi propia experiencia y de cómo yo logré trascender este diagnóstico. Entonces, los invito a escuchar los audios, a ver los videos que seguramente serán de mucha utilidad tanto en tu proceso de transformación interior para mejorar tu calidad de vida o como también de manera informativa y educativa para aprender acerca de la fibromialgia, acerca de mi propia experiencia, pero también acerca de toda la información que yo durante todos estos años he ido recopilando y he ido transmitiendo a las personas que les interese. Así es que, sin más preámbulos, ¿no es cierto? Los invito a la primera clase, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero que todo me gustaría hacerles una pregunta reflexiva, ¿no es cierto?, en torno al diagnóstico de la fibromialgia. Si tú eres una mujer diagnosticada de fibromialgia, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves o qué crees del diagnóstico de la fibromialgia? ¿Lo ves como mala suerte? Y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Y estás odiando de cierta manera el diagnóstico? ¿O bien lo estás tomando como una oportunidad de cambio y te preguntas, ¿para qué llegó este diagnóstico a mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo transformar en mí? ¿Qué me está mostrando este diagnóstico que se me presentó hoy? Esas dos preguntas te las dejo porque es súper importante reflexionar para ir tomando conciencia que las enfermedades son siempre una señal, ¿no es cierto?, de aviso, de que algo no está siendo coherente en tu propia vida, en tu propio camino, que de cierta manera estás desconectada o desconectado de algún área de tu vida y, y no tomar la enfermedad, ya sea fibromialgia u otra, como un castigo, como por qué Dios, comillas, ¿no es cierto?, me pone esta prueba, sino que qué debo aprender, qué debo cambiar en mí, qué me está mostrando este diagnóstico. Así que primero que todo te dejo invitada o invitado a hacer esa reflexión. Para continuar, les cuento un poco acerca de mi historia y me gustaría también partir con otra frase de reflexión que yo hice conmigo misma. Entonces es básicamente el día que toqué fondo, irónicamente fue el momento que tomé la mejor decisión de mi vida. ¿Ya? Puede parecer un poco extraña esta frase, ¿no es cierto? Pero sin embargo, los seres humanos en general, cuando tocamos fondo, es cuando recién comenzamos a darnos cuenta que algo debemos cambiar en nuestra vida. Entonces, me presento, como les decía en un principio, mi nombre es Karen González Correa, soy mujer, madre de una niña de 15 añitos. Hoy yo tengo 45 años, soy creadora y fundadora de Benditas Emociones, facilitadora en desarrollo personal, facilitadora en transformación subconsciente a través de un método conocido, método Integra.
Soy maestra y lectora de registros akáshicos. Y anteriormente, antes a este proceso que yo viví de manera personal, también me dediqué durante muchos años a ser productora de eventos, productora y gestora de eventos y también docente de educación superior. Hoy mi propósito es acompañar y ayudar a mujeres diagnosticadas de fibromialgia o no, porque también acompaño a otras mujeres que simplemente quieren iniciar su viaje de transformación interior sin retorno y comiencen a mejorar su calidad de vida. Eso es un poquito para que me conozcan desde el punto de vista curricular. Ahora también, un poco de mi historia y por qué yo estoy aquí con ustedes hoy día. Corría el año 2014. Yo llevaba una vida llamada, comillas, normal, ¿no es cierto? Trabajaba como productora y gestora de eventos y además hacía docencia en educación superior. Vivía sola con mi hijita, que en ese entonces tenía solo 6 añitos. En mayo del 2014 comenzó todo. Mi vida cambió en 180 grados. Dolores generalizados en prácticamente el 90% de mi cuerpo, dolores prácticamente invalidantes, fatiga, cansancio, fatiga crónica, cansancio, problemas para conciliar el sueño de manera reparadora, ¿no es cierto? Calambres, adormecimientos, sensibilidad extrema en el cuerpo, inflamación en algunas articulaciones. Fue en ese momento donde, como les decía, mi vida cambió en 180 grados y comencé, como yo le llamo, mi peregrinaje, comillas, peregrinaje y búsqueda para comprender qué me estaba pasando. Bueno, empezaron estos dolores, empecé a investigar, a entender por qué tenía este tipo de dolor tan invasivo y tan invalidante que no se me quitaba nunca. Ni de día, ni de noche, ni descansando, ni durmiendo. No lograba que estos dolores se fueran de ninguna forma. Cambié el colchón, cambié la almohada, me trataba de relajar, trataba, porque no sabía muy bien cómo se hacía, ¿no es cierto? Y nada lograba ni siquiera bajar la intensidad de los dolores. ¿Y por qué digo que empezó mi peregrinaje? Porque empecé a buscar en la medicina tradicional, ¿no es cierto?, que me dieran una explicación de qué me estaba pasando. Primero, como muchos de ustedes seguramente, o muchos de ustedes lo han hecho alguna vez, googleé, me metí a internet, puse en Google dolores generalizados. Lo primero que me apareció fue fibromialgia. Cuando yo leí la palabra fibromialgia me asusté muchísimo porque yo no sabía, nunca había escuchado ese diagnóstico. Por lo tanto, para mí fue una palabra más o menos invasiva, ¿no es cierto? Y que me generaba, de buenas a primeras, me generó miedo, pensando que podía ser una enfermedad que me podría llevar en el corto plazo a la muerte. Cuando apareció esa palabra en internet y empecé a leer como los síntomas más recurrentes, me di cuenta que yo tenía prácticamente todos los síntomas que ahí aparecían detallados. Entonces fui a un médico y le dije, mire, ¿sabe qué? Le conté cómo me sentía, le conté cómo yo estaba y le dije, mire, yo busqué en internet y yo creo que es fibromialgia. Y él me queda mirando y me dice, ¿por qué tú dices que es ese diagnóstico? Yo le digo, bueno, porque la verdad que tengo prácticamente todos los síntomas que ahí aparecen. Entonces yo vengo a que usted me diga claramente qué es lo que tengo. Si va por ahí por el tema de la fibromialgia o es otra cosa. Entonces me dice, la verdad que no sé mucho acerca de la fibromialgia, solo te voy a mandar a hacer una serie de exámenes para descartar otras patologías. ¿Qué otras patologías? Como cáncer a los huesos, artritis, artrosis, etc.
Ahí vinieron una serie de exámenes, ¿no es cierto?, para corroborar esta información. Llegando este médico a la conclusión por descarte de que mi diagnóstico era un diagnóstico de fibromialgia. Por lo tanto, él me dijo, mira, yo no entiendo mucho, no he atendido pacientes con este diagnóstico, yo sé que los medicamentos que recetan son muy invasivos, por lo tanto yo no te voy a recetar ese tipo de medicamento, porque no manejo la información detallada, sino que te voy a dar unos medicamentos que son homeopáticos. Resumiendo, esos medicamentos homeopáticos no me hicieron nada, era como tomarme un paracetamol, simplemente, y luego seguí constantemente y sin parar con estos mismos síntomas. Llegué a una ONG donde trabajaban con mujeres diagnosticadas de fibromialgia, pero solo desde unos ejercicios físicos kinesiológicos. Fue en ese lugar donde una vez me invitaron a un seminario acerca de fibromialgia y conocí a un médico de medicina general, un médico no con una especialidad en particular, ni reumatólogo, ni neurólogo, sino que medicina general. Y fue él que conocía un poquito más en profundidad el diagnóstico de la fibromialgia porque tenía una hermana con este diagnóstico. Y fue él quien me dijo que efectivamente yo tenía ese diagnóstico y me dio una serie de medicamentos, un tratamiento, ¿no es cierto? Pero tuve la suerte, y qué lamentable que yo tenga que decir que tuve la suerte de encontrarme con un médico que me explicara todos los efectos secundarios que me iban a generar estos medicamentos, ya que eran drogas. Él me explicó cómo me iba a sentir. ¿Para qué? Para que yo no sintiera miedo y me hiciera o siguiera haciéndome el tratamiento al pie de la letra, como él me lo estaba indicando. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado con muchas mujeres con las que trabajo actualmente en mis programas de acompañamiento, ¿no es cierto? Donde no le han explicado los efectos secundarios de estos medicamentos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se toman los medicamentos 2 días y luego dejan el tratamiento porque se sienten muchísimo más mal de lo que se sentían antes. Entonces yo tuve esta suerte que a mí me explicaran en detalle, por lo tanto yo estaba preparada y ya sabía qué efectos me estaban causando estos medicamentos. Por lo tanto yo seguí al pie de la letra todo lo que él me indicó y empecé un tratamiento súper ordenado y súper responsable de mi parte, ¿no es cierto? Haciéndome plenamente consciente de que yo necesitaba, de cierta manera, bajar la intensidad de esos dolores que me tenían casi imposibilitada y que además me habían generado una baja de peso importante en el cuerpo, porque mi cuerpo gastaba mucha más energía en moverse que una persona, comillas, normal. Fue así como empecé este tratamiento y al cabo de recién 4 o 5 meses disminuyeron de cierta forma o en cierto grado estos dolores. Cuando logré esta disminución, que en una escala muy personal yo tenía dolores de 1 a 10, dolor 10, que prácticamente arrastraba mis pies para poder caminar, luego de llevar este tratamiento alrededor de 4 o 5 meses, disminuyó de cierta manera este dolor, llegando a una escala de 6 o 7. Y fue ahí cuando tomé la mejor decisión de mi vida, que hoy día lo puedo reconocer así, ¿no es cierto? Y dije, ok, se disminuyó en cierto grado este dolor, entonces puede ser que este tratamiento, comillas, me esté haciendo bien. Pero el médico me había hecho una sentencia, me había dicho, esta enfermedad o este diagnóstico es crónico, no se te va a quitar nunca, que literalmente es una sentencia. Te sentencian a que esta enfermedad va a estar en tu cuerpo para siempre, hasta que te mueras, y que hasta ahí yo iba a tener que estar tomando esta cantidad de medicamentos tan fuertes e invasivos para mi organismo. Entonces,
yo ahí tomé una decisión y dije, ok, el médico, que es una persona, por supuesto, que estudió, que yo no le quito sus méritos profesionales, sin embargo, es una persona y que además no sabe, porque no es que él no supiera, sino que no se sabe el origen de la fibromialgia. Fue una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, porque si bien es cierto, él me explicó que era un desorden del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, donde mi cerebro o el cerebro de las mujeres diagnosticadas envía señales o estímulos de dolor a partes del cuerpo donde no hay una lesión evidente. Por lo tanto, es como estar en un desorden de este sistema nervioso central. Era la única explicación, pero ¿por qué se originaba este desorden del sistema nervioso central? No hay explicación. Y no hay explicación acá en Chile, y no hay explicación en Latinoamérica, y no hay explicación en Europa. O sea, no hay explicación del origen de este diagnóstico. Y fue eso lo primero que a mí me llevó a preguntarme si yo quería realmente vivir el resto de mi vida en esas condiciones. Si quería el resto de mi vida estar tomando este tipo de medicamentos o bien estar con este dolor. Que dicho sea de paso, también te dicen que tienes que acostumbrar al dolor. Entonces yo dije, yo tengo 36 años, en ese tiempo yo tenía 36 años. Y dije, yo quiero el resto de mi vida, suponiendo y siendo optimista, ¿no es cierto?, de que iba a vivir hasta los 70, 80 años, o sea, más de la mitad de mi vida, o por lo menos la mitad, en estas condiciones, con este nivel de medicamentos y con esta calidad de vida, la verdad que dije, yo tengo que hacer algo al respecto. Y en primera instancia, ese fue como mi objetivo. Primero empezar a investigar y luego empezar a hacer acciones en mí para yo tratar de mejorar mi calidad de vida. Yo continué tomándome los medicamentos. Ya no es que yo dejé el tratamiento, no, yo continué tomándome los medicamentos y en forma paralela o complementaria comencé esta investigación de tratar de entender, ya que la medicina tradicional o científica no me podía dar una respuesta real y concreta a lo que a mí me estaba pasando en ese momento, entonces dije, tengo que investigar e ir por otros caminos distintos a la medicina tradicional o científica. Y ahí fue cuando tomé, como les decía anteriormente, la mejor decisión de mi vida. Empecé a tomar conciencia de mí, a conocerme, a observarme, elevé mi nivel de conciencia e inicié un viaje de transformación interior sin retorno. Entonces, hasta aquí va a quedar esta primera clase, comillas, ¿no es cierto? Y en el próximo les voy a contar primero qué fue lo que yo fui entendiendo, la investigación que fui haciendo y cómo fui transformando poco a poco mi vida. Pero también les voy a ir contando qué es la fibromialgia desde el punto de vista emocional, cuál es el origen y también obviamente les voy a seguir contando los pasos a pasos que yo fui realizando en todo este proceso, para que así ustedes también puedan ir tomando conciencia, ¿no es cierto?, e ir haciendo los primeros cambios en su vida. Así es que por hoy día los dejo, espero que estén súper bien y nos vemos en el siguiente video o audio. Recuerden, benditas emociones en YouTube, benditas emociones en Spotify. Nos vemos, que estés súper, súper bien. Chao, chao.